Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a ver la número 43, el hijo de la promesa. Abraham tenía 75 años de edad, pero no tenía hijo. Para Elohim esto era muy bueno. Cuando Él nos llama, es mejor que no tengamos nada, porque si tenemos demasiado, todo esto hablará al llamado de Elohim. Primero va a tener que eliminar todas las cosas que tenemos en nuestro interior o en nuestro exterior. Cuando Abraham fue llamado por Elohim, no tenía hijo y vivía en una tierra condenada y satánica, de la cual Elohim lo llamó a salir. Después de ser llamado, Abraham seguía sin hijo y sin tierra. Supongamos que un hombre y su esposa no tienen hijos ni tierras, ¿no se sentirían las personas más miserables del mundo? Parece que estaban en una situación lamentable. Sin embargo, cuanto más miserable sea nuestra situación, mejor cumpliremos el propósito de Elohim. Y me ha dicho, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder del Mashiach. Corinthians 12:9. Espero entonces que ninguno de nosotros tenga un hijo interiormente ni una tierra exteriormente. Si no tenemos nada por dentro ni por fuera, vamos a estar en una situación muy buena. ¿Por qué? Porque Elohim no quiere que tengamos nada a fin de que Él pueda cumplir su propósito. Yahweh desea forjar a Mashiach en nosotros como la simiente y luego cultivarlo exteriormente como la tierra. Primero la semilla debe ser forjada en nosotros, en nuestro interior, y luego debe ser cultivada para convertirse en la tierra. La semilla y la tierra son Mashiach. Entonces ya vimos que Abraham respondió al llamado de Elohim vacilando, ¿no es cierto? Siempre dando un paso por un lado y otro por el otro, vacilando en el barro y el agua. Elohim no le había dado ningún hijo, pero Abraham se había llevado consigo a Lot, ¿verdad? Su sobrino. Además, también en el camino había recogido a Eliezer mientras pasaba por Damasco, y después de eso todavía consiguió a Agar, después de haber caído en Mitzrayim, ¿no es cierto?, donde estuvo dispuesto a sacrificar a su esposa para preservar su propia vida. Pero ella fue realmente preservada mediante la providencia de Elohim, porque ella era parte del plan de Elohim. Aquí Abraham obtuvo muchas riquezas, incluyendo una sierva egipcia llamada Agar. Cuando nosotros bajamos a Mitzrayim, al mundo, a buscar ayuda en vez de esperar en Yahweh, terminaremos consiguiendo un Agar y produciendo un Ismael con nuestras propias fuerzas. En Harán, Abraham tomó a Lot, en Damasco a Eliezer y en Mitzrayim a Agar. Como se puede ver, son todos lugares del mundo de donde él fue pasando y fue recogiendo cosas, por así decir. Pero en la buena tierra él solamente recibió las promesas para un futuro. Aunque Abraham no podía discutir con Elohim, y ciertamente tampoco lo hizo, pero era un ser humano como todos, ¿no? Y probablemente en su interior decía: Elohim, no necesitas prometerme continuamente que me darás un varón. Ya me dijiste que mis descendientes serán una gran nación. Yo creo eso. En 3 ocasiones me dijiste que yo tendría una simiente. ¿Por qué no haces nada? No solo me hiciste una promesa, también estableciste un pacto muy solemne. Me dices que la lluvia está por venir, pero no he visto ni una gota de agua, ¿sí? También me dijiste que me darías esta tierra. ¿Por qué no me la das ahora mismo? Siempre dices te daré. ¿Pero acaso no sabes que lo necesito ahora? Me estoy haciendo viejo y me voy a morir. Esta fue una verdadera prueba para Abraham. Elohim quiso fortalecer su fe, ¿no es cierto? Y por eso cortó un pacto con él de una manera extraordinaria, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Un pacto que se iba a extender a toda su descendencia. Pero el tiempo pasaba y el hijo no aparecía. En estas circunstancias, las esposas se parecen a Sara. A menudo las mujeres son más analíticas, detallistas y siempre buscan la solución de las cosas. Mientras Abraham debía estar muy triste y deprimido, quizás Sara le haya hecho una buena propuesta diciendo: Abraham, no queremos decir que no se puede confiar en la palabra de Elohim, pero considera nuestra edad. ¿No te dijo él que alguien nacido de ti sería tu simiente? Bueno, mira, el hecho de que hayamos conseguido a Agar en Mitzrayim debe haber sido algo providencial. Debe haber sido algo proporcionado por el mismo Yahweh. ¿Por qué no te llegas a ella y tienes un hijo de ella? Entonces tendremos la simiente que cumplirá el propósito de Elohim. Si fuésemos Abraham, nosotros habríamos dicho: es una idea maravillosa. Nunca había pensado en eso, pero alabado sea Elohim porque tuviste la sabiduría de proponer este plan. Abraham siguió el consejo de Sara y así nació Ismael. Después del nacimiento de Ismael, quizá Abraham haya dicho:
¿quién podría rechazar a este? Indudablemente nació de mí, es mi primogénito. Elohim ejerció su providencia al darnos a Agar en Mitzrayim, al permitir que diera a luz un varón y no a una niña. Alabado sea Yahweh. Esto es indudablemente fruto de la providencia de Elohim. Pero después del nacimiento de Ismael, Elohim se alejó de Abraham durante 13 años. Dice en Bereshit 16, Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar le dio a Ismael, ¿sí? Y cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció. O sea, tuvo 13 años sin aparecer. Por una parte, en ese periodo, Abraham debe haber sido muy feliz con su hijo, ¿no es cierto? Porque tenía un hijo finalmente, que era el sueño de esta pareja. Pero por otra parte, él sufrió, porque Elohim no se le aparecía. Es probable que le haya dicho a su esposa, ¿por qué no se nos desaparece Elohim? ¿Qué sucedió? No volvimos a Merari, no hicimos nada malo. Hemos actuado conforme a tu propuesta de tener una simiente para cumplir su propósito, el propósito de Elohim. ¿Qué hay de malo? Tenemos un hijo, pero no tenemos la presencia de Elohim. Después de 13 años, entonces, Elohim volvió, como decimos, a los 99 años, y le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, camina en mis caminos y sé perfecto. Entonces, cuando Abraham tenía 86 años de edad, todavía tenía demasiada fuerza. Eso obligó a Elohim a esperar 13 años más. Nosotros le pedimos a él que haga algo, pero él siempre espera que nos detengamos. Nosotros decimos, Abba, ayúdame a hacer tal cosa, pero él responde, sería bueno que desistieras, porque mientras estás tratando de hacer las cosas, yo no puedo intervenir. Cuanto más te mueves, yo menos puedo hacer, ¿no es cierto? Así que mejor sería que te detuvieras y me dejaras intervenir. Cesar de todas tus obras y dejarme obrar a mí. Mientras no te quedes quieto, yo no puedo hacer nada. Entonces Elohim esperó que Abraham llegase a ser una persona quieta, ¿no es cierto? Que desistiera de todo. Entonces él vino y pudo decir, ahora empiezo yo. Ahora es el tiempo de comenzar a orar. Como podemos ver en algunos casos, la persona no para hasta que consigue las cosas por sus propios medios, lo cual no es lo que fue prometido, ¿no es cierto? Pero entonces Abraham y Sara se quedaron completamente sosegados, ¿no es cierto? Quedaron calmos. El fruto del esfuerzo de la carne fue Ismael, pero Ismael no solo fue rechazado por Elohim, sino que también impidió su aparición, ¿sí? Hoy nuestra experiencia nos revela lo mismo, pues nuestro Ismael, el que nosotros creamos, interrumpe nuestra comunión con Elohim e impide que se nos aparezca. Así vemos que no se trata de lo que hacemos ni de lo que somos. Es asunto de tener la presencia de Elohim o no tenerla. Recibimos la aparición permanente de Elohim. Debemos olvidar nuestras acciones, nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y ocuparnos de su presencia. Cuando la presencia de Elohim nos acompaña, estamos en la gracia, estamos en el pacto de la gracia. Sin embargo, la mayoría de los creyentes de hoy solo se preocupan por lo que hacen, ¿sí? Lo que producen, y no por la presencia, la aparición de Elohim. Ellos pueden producir muchos Ismaeles, ¿sí? Pero no tienen la presencia de Yahweh. Lo que necesitamos es su presencia, ¿sí? No necesitamos el fruto exterior de nuestro trabajo, sino la aparición interna de nuestro Elohim. Tenemos la presencia de Yahweh dentro de nosotros. Esta es la prueba crucial. La esclava y la libre. Entonces la alianza fue ejecutada en el capítulo 15, ¿no es cierto? Y pasamos al 16, donde vemos que Abraham tenía ya los 86 años, vino Sara, le entregó a Agar, ¿no es cierto? Y nace Ismael. Cuando nació, y todavía pasaron 13 años después, todo el mundo debe haber pensado que realmente Ismael era el hijo de la promesa. O sea, Yahweh no se aparecía en todo ese tiempo, pero ni tampoco estaba rechazando aparentemente a Ismael, ¿sí? ¿No nos recuerda esta situación a otra anterior que ya hemos visto? Tal vez deban remontarse a una cierta pareja que fue expulsada de un jardín, ¿sí? Dio a luz a un primogénito que no era el elegido de Yahweh, pero ellos pensaron que sí, se lo hicieron creer, ¿sí? Lo que dio comienzo a la regla del descarte o redención del primogénito, algo que ya veremos en su momento. Acá tenemos otro primogénito que será descartado. Técnicamente Ismael es el primogénito de Abraham, es el fruto de su primer vigor, ¿sí? Pero es el primogénito en la carne, y esto lo descalificó para ser hijo de la promesa. Además, también debemos tener en cuenta que Agar era egipcia, lo cual la hace descendiente de la línea de Ham,
genéticamente era inviable, ¿no es cierto?, para ser receptora del Mashiach. Como ya veremos más a fondo, más adelante, los primogénitos tienen derechos de príncipe en la familia y por eso la situación era potencialmente muy volátil. Efectivamente fue al poco tiempo que los problemas comenzaron a manifestarse. Después de concebir y aún antes del parto, Agar se enorgulleció y despreció a su señora. Ahí empezaron los problemas. Sara culpó a su esposo por la situación y él le dio a su esposa la autoridad de tratar con esa situación, ya que ella tenía ese derecho, la esclava era de ella. Así que la solución de Sara fue tratar a Agar tan fuertemente que ella se escapó. Aunque el hijo que estaba en el vientre de Agar no era la semilla prometida, era semilla de Abraham. La promesa de Yahweh siempre fue para la descendencia de Abraham, y aunque la salvación vendría por la línea central de Yitzhak, ¿sí?, la salvación sí pasa solamente por esa línea, que es el sí es el hijo de la promesa. Los otros hijos, y eso incluye a los de Keturah también son considerados familia de Abraham. De hecho, Ismael fue circuncidado, por lo que entró en el pacto. Porque cuando Yahweh le hizo la promesa a Abraham, ¿cómo no podía jurar por otro mayor? Juró por sí mismo, dice Hebreos en el 6.3. Por esta maravilla es que las promesas de Yahweh se mantienen a pesar de las clarísimas transgresiones, ¿sí? No porque haya merecimiento, sino porque está su palabra en el medio. Él juró por sí mismo, ¿sí? Entonces, ahí estaba la cosa. Él no iba a dejar de lado a ninguno de los descendientes que Abraham se empeñara en fabricar por su cuenta, ¿sí? Aunque se quebranten los pactos, la promesa fue hecha primero. Ismael recibió promesas y también los otros hijos de Abraham, que fueron todos circuncidados para entrar en el pacto, porque Abraham siempre circuncidó a todos los de su familia. Y todos ellos eran semientes de Abraham, y Yahweh, mucho antes de reafirmar el pacto, ya había hecho estas promesas. Cuando Abraham agregó los descendientes de una esclava concubina y una segunda esposa, Yahweh cumplió su palabra, hizo de todos ellos naciones y reyes, y los multiplicó grandemente. Que eso no haya sido lo ideal es otro asunto. Aún así estoy convencida de que de entre ellos muchos se salvarán cuando llegue la hora, reconocerán al Salvador. Están más cerca de reconocerlo que muchos que tienen un entorno helenista. El mensajero de Yahweh le dijo además: yo aumentaré grandemente tu linaje y serán demasiados para contarlos, dice Bereshit 16, y en el 17 dice: y en cuanto a Ismael, te he escuchado, lo bendeciré, lo haré fértil y extremadamente numeroso, él será padre de 12 caudillos y haré de él una gran nación. Yahweh ya había prometido que de Abraham saldrían naciones, en plural, y aquí estamos viendo el nacimiento de la primera de ellas. Este hijo habría de tener una disposición, una naturaleza muy particular, una que sería contraria a aquella de un pariente redentor, o sea que por ese motivo también quedaba descartado como primogénito, ¿no es cierto? Él será un hombre como asno salvaje, su mano contra todos y las manos de todos contra él, habitará al margen de todos sus parientes. Típicamente las declaraciones de Yahweh sobre un individuo tienen efectos duraderos, aunque continúan magnificándose a través de la historia. Esto ciertamente es verdad en Ismael y su progenie hasta nuestros tiempos. Por lo tanto, lo que Yahweh estableció por su palabra aquí en Bereshit se introdujo en esa semilla, juntamente con la naturaleza particular que se manifestaría donde quiera que esta semilla fuera esparcida. Entonces no hay modo de que alguien se salga del pacto a menos que se salga del mismo abierta y deliberadamente. O sea, eso es el libre albedrío, ¿no es cierto?, que tenemos. ¿Cómo se quebranta este pacto aún habiendo sido circuncidado? Pues obviamente no creyendo en la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan, degradaré al que te maldiga, y toda la familia de la tierra se bendecirán por medio de ti. La promesa es bendición, es la bendición es Yahweh mismo, lo sabemos, para todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y este cumplimiento sabemos que no vino a través de las otras progenies de Abraham. El cumplimiento fue claramente especificado, pero Elohim le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. En cuanto a lo que te dice Sara, haz lo que te diga, porque en Yitzhak se manifestará tu cera. ¿Sí? Esto está en Bereshit capítulo 21. Yeshua no proviene de ninguna otra línea generacional, de manera que creer en una parte de la promesa pero no en la otra invalida el pacto.
Esto deja fuera a los actuales ismaelitas y árabes, ¿sí?, que sí creen en la promesa hecha a Abraham, pero no creen que su cumplimiento pase a través de Yitzhak. Pero también tenemos otras formas de no creer en la promesa. Los judíos sí creen en la promesa hecha a Abraham y sí creen que viene a través de Yitzhak, por lo cual se circuncidan para pertenecer al pacto. Pero no creen que Yahshua, sus descendientes, fue el cumplimiento. Así han quedado fuera también ellos de la promesa. Hasta que crean, o sea, todo es hasta que los ojos les sean abiertos y vean, ¿no es cierto? Estas son todas las ramas desgajadas, ¿no es cierto? Pero cuidado, Él es poderoso para reinjertar a cualquiera, así que no debemos juzgar solo por lo que las personas creen hoy, ¿sí? Tal vez mañana crean en lo correcto, así como vemos que cada día aumenta la revelación y cada día descubrimos más errores en los que estábamos. Cada día falta menos tiempo para el maravilloso momento en el que todo ojo verá y todos lo reconocerán y muchos despertarán antes de este hecho y lo aceptarán. Pero entonces, ¿por qué es eso de no heredará el hijo de la esclava junto con el de la libre? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. En estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son dos alianzas. Agar es la alianza del monte Sinai, que engendró hijos para esclavitud. Porque Agar representa al Sinai, montaña que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y levanta tu voz, tú que no estás de parto, porque son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa tal como Yitzhak, pero como en aquel tiempo, el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora también. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Galatia capítulo 4. Como ya dijimos muchas veces, todo lo que sucede en las Escrituras fue colocado como una pintura, como un cuadro, ¿no es cierto?, para que nosotros veamos el plan de salvación en acción. Y eso lo comprendió muy bien Shaul, por eso establece una comparación entre dos pactos y dos hijos, el de la esclava y la libre. Ahora bien, si Agar es la alianza del monte Sinai que engendró hijos para esclavitud, lo que nos está diciendo es que la alianza que los israelitas establecieron en el monte Sinai fue una alianza de esclavitud. Porque agrega, para que no queden dudas, que es la Jerusalén actual, o sea, el judaísmo farisaico. Estamos colocándonos en la época en que Shaul dijo eso, ¿no es cierto? La cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero enseguida dice que Sará, que es la libre, representa la Jerusalén celestial. ¿Y cómo somos hijos de la libre? ¿Acaso por la carne? Que no, de nuevo, siempre por la emuná en la promesa, ¿no es cierto? Por la fe en la promesa. Entonces no hay otra, no nos queda otra. No son descendientes de Abraham los que lo son en la carne, sino los hijos según la promesa, como dice Romanillín capítulo 9, ¿no es cierto? O sea, los que creen en la promesa por la fe, la emuná. Ahora vamos a releer despacito. En estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son dos alianzas. Agar es la alianza del monte Sinai que engendró hijos para esclavitud. La alianza del monte Sinai. Esta no es la alianza de Abraham y esto no significa Torah. Como han traducido muchas veces, Agar es la ley. Agar no es la ley, ¿está? Es la alianza del monte Sinaí. ¿Tá? La Torah no es un pacto, la Torah es mucho más que un pacto. El pacto del monte Sinai fue el que establecieron los israelitas y quebrantaron con su becerro de oro y después volvieron a quebrantar varias veces. De manera que deducir de esta frase que Agar representa el antiguo pacto, que sabemos se refiere al pacto de Abraham, es la mayor estupidez que podríamos cometer, porque eso nos dejaría fuera de las promesas y de la protección de Yahweh. ¿Sí? El propio Yahweh descarta a Agar y a su hijo. Y ahora los traductores quieren decirnos que Agar representa este pacto. Está mal lo que hacen. ¿Dónde está la lógica? En la maldad de algunos que desean desviar a muchos, ciertamente. Decir que Agar representa la ley, como algunos interpretan y traducen, es falsear los originales que dicen con todas las letras alianza del monte Sinai. Una vez más, la Torah no es un pacto. Al mismo tiempo, la Torah es mucho más que un conjunto de leyes y nada más. Sí, ciertamente
las leyes que tuvieron que ser agregadas están dentro de la Torá, pero no son toda la Torá. La Torá abarca los 5 libros escritos por Moshe, y por eso la Torá es enseñanza, y no simplemente reglas o leyes, ¿sí? Normas. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, y si en el medio hay leyes es porque fueron necesarias, simplemente, a causa de las transgresiones que se fueron cometiendo. Algunas solo para su momento, como ya veremos, otras más vale no tocarlas porque no nos conviene, ¿sí? Como estamos aprendiendo. Algunas se deben mantener porque no fueron colocadas para ser eliminadas después. Entonces, ¿cuál es el pacto del que se habla? La cosa es bastante clara, porque está escrita, es el pacto del Sinai, ¿no es cierto? Recordemos esto siempre, cuando nos quieran decir Agar es la ley, Agar no es la ley, señores. Agar es el pacto del Sinaí, ¿sí? Es el pacto que firmaron los israelitas al salir de Egipto. Este pacto fue firmado y aún antes de haber terminado ya lo habían transgredido. Y nosotros ya estamos viendo, ya estamos comprendiendo que es un pacto que queda comprendido dentro del pacto de Abraham, ¿sí? Por causa de las transgresiones fue necesario agregar las leyes de los sacrificios, porque no había forma de que los transgresores se acercaran una vez más a Yahweh. Él los había limpiado para hacer el pacto y lo quebrantaron. Otra vez que aparece en la tela la muerte. ¿Cuál es el pago para quien transgrede un pacto de sangre? La muerte. Otra vez metieron la muerte. Otra vez no se pueden comunicar con Yahweh. Entonces, bueno, aparecen las leyes de sacrificio para que puedan llegar a tener comunicación hasta el momento en que se cumplan las cosas. Porque evidentemente no van a caer una vez, sino van a caer millones de veces. Mejor dejarlos así hasta que se cumpla todo, ¿no? Yo los saqué de la tierra de Mitzrayim y los traje al desierto. Les di mis estatutos, Juká, y les hice conocer mis decretos, Mishpah, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Porque no pusieron por obra mis decretos, mis Mishpah, rechazaron mis estatutos, Juká, ¿sí? Profanaron mi Shabbatot y sus ojos se fueron tras los ídolos de sus padres. Yo también les di leyes, Natán, que no eran buenas, y decretos, Mishpat, por los cuales no pudiesen vivir. Esto está en Yahezkel en el capítulo 20. Como se ve, son diferentes todas las palabras, ¿no es cierto? Acá está todo explicado en un mismo párrafo. Ellos transgredieron el pacto, hubo que agregar leyes para purificación y expiación, que son las que Yahshua eliminó por su sacrificio perfecto, ¿sí? Y solo no fueron muertos. Ellos transgredieron un pacto de sangre, sabemos que es la muerte, ¿no es cierto? Porque este pacto es un subpacto, ¿sí? Está dentro de el de Abraham, se desprende del pacto que Yahweh hizo con Abraham. Si no hubiera hecho aquel primer pacto que hacen Yahweh y Yahshua con Abraham, los israelitas debían haber sido eliminados en ese mismo momento, muertos por transgredir un pacto de sangre, una cosa gravísima, ¿sí? Y a los 5 minutos más o menos de haberlo firmado. Entonces, Agar es el pacto sinaítico, ¿sí? De muerte. Y Sara es el pacto abrahámico, de vida, ¿sí? Porque Sara incluye la promesa. Claramente jamás heredará el hijo de la esclava, o sea, los que adhieren al pacto de muerte que no da vida, junto con el hijo de la libre, los que aceptan el nuevo pacto de Mashiach. ¿Cómo no odiarían los judíos a Shaul si estaba comparando el pacto sinaítico, que era el pacto en el que estaban todos los judíos en ese momento, con la esclava y los ismaelitas? Están los enemigos desde siempre de los judíos. Lo que los judíos fallan en comprender en sí es que el pacto de Abraham está basado en una promesa y los siguientes pactos quedaron incluidos dentro de la promesa y pacto que firmó el propio Yahweh a través de Mashiach. También parece que se les escapara a la comprensión el hecho de que enseguida de haber firmado el pacto lo transgredieron, y eso es suficiente para que sean cortados. Sin embargo, eso no lo mencionan, ¿no es cierto? Eso lo dejan ahí. El hecho de que Yahweh parece ser vista gorda a esta terrible transgresión, ¿no es cierto?, a los ojos de los hombres, solo prueba que este pacto sinaítico estaba dentro del pacto abrahámico y que solo por este motivo Yahweh podía dejar las cosas para más tarde, como dice, porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos, en Romanillín capítulo 11. Esta promesa no se cumple con el pacto sinaítico, porque ese era un pacto de muerte. Era necesario el cumplimiento completo del pacto abrahámico y el nuevo pacto de vida. Según la edificación de Elohim, el hombre debe tener una sola esposa, porque el hombre es una mitad y solo necesita otra mitad para completarse. De Adán salió una mujer nada más, no salieron 2 o 3 ni muchas más tampoco. Mashiach no tiene 2 esposas ni 2 novias, tiene una sola, ¿sí? Por consiguiente, la propuesta de Sarah
según la cual Abraham debía tener descendencia por medio de Agar, estaba absolutamente en contra de la edificación de Elohim. Era una costumbre ciertamente de la época, ¿no es cierto? Pero no corresponde a la edificación. Agar no era la esposa legítima, era una esclava que se convertiría en concubina al haber tenido un hijo, ¿no es cierto? Entonces la concubina de Abraham simboliza el pacto de muerte. La gracia es la esposa legítima, la madre de los verdaderos herederos, pero el pacto de muerte es la concubina, la madre de aquellos que son rechazados como herederos, ¿sí? Según la antigua costumbre, los hombres tomaban concubinas principalmente cuando sus esposas no podían tener hijos. Esto es bastante significativo. Cuando la gracia todavía no ha obrado y tenemos prisa, nos uniremos a una concubina con el pacto de muerte, ¿sí? Y vamos a producir ismaeles. Esto es lo que estamos haciendo, lo que están haciendo tantos hoy. En vez de permanecer en la gracia que nos ha alcanzado, ¿no es cierto?, que nos muestra tantas cosas, corren a buscar novedades, ¿sí? Y terminan cayendo bajo la seducción de la concubina y abandonan a Mashiach, muchos. Después de estas cosas, de tratar de ayudar a Elohim y conseguir un hijo por sus propios medios, Yahweh volvió y dijo, Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, camina en mis caminos y sé perfecto. Yahweh parecía estar diciéndole a Abraham, Abraham, no necesito tu ayuda para cumplir mis promesas, limítate a caminar en mi presencia, a no cometer esos errores, yo me voy a ocupar del resto. El hecho de que Abraham fuese imperfecto no significa que no fuera bueno, ¿sí? Él es justificado, él es considerado justo. Todo lo que él hizo lo justificó, ¿no es cierto? Y sin embargo sabemos que era tan humano como cualquiera de nosotros. Eso significa que todavía carecía del elemento de Mashiach en su interior. Ninguno de nosotros puede ser perfeccionado sin Elohim. Sin él no existe la perfección. Sin él siempre nos estará faltando algo. Yahweh necesitaba añadirse a Abraham. Y eso es lo que haría mezclándose al modificar su nombre al mezclar su nombre con los de ellos, ¿no es cierto? Esa es la forma de engrandecer tu nombre, como dice, engrandeceré tu nombre. ¿Cómo lo engrandece? Colocándose él dentro del mismo nombre. Esa es la forma de engrandecerlo. Entonces Yahweh se dispuso a entregar las cláusulas del contrato, las cuales incluyen la circuncisión, un tema que ya vimos en la charla anterior, ¿no es cierto?, en la 45, pero existen otras pequeñas cosas en el medio, vamos a verlas aunque no sigamos un orden cronológico exacto. Bereshit 18 contiene un relato íntimo de la experiencia que tuvo Abraham con Elohim. Si consideramos la perspectiva general de la experiencia de Abraham con Elohim, en los capítulos del 11 al 24, veremos que su experiencia se divide en 4 secciones principales. Primero, mientras él vivía en la tierra de Caldea, fue llamado por Yahweh. Este fue el comienzo de su experiencia con Elohim. Segundo, los capítulos del 12 al 14, Abraham experimentó lo que es vivir por fe en Elohim en lo relacionado con la subsistencia. Elohim lo había llamado a cumplir su propósito eterno, pero como ser humano él todavía necesitaba alimento, albergue, todo lo necesario para sobrevivir. Él era extranjero, en una nueva tierra, no tenía nada propio. Por consiguiente, Elohim lo adiestró y le enseñó a ejercitar la fe que él mismo le había infundido a fin de que confiara en él en lo relativo a la subsistencia. Después, en los capítulos del 15 al 17, o sea, en la tercera sección, Elohim lo adiestró en conocer la gracia necesaria para cumplir su propósito. Allí Abraham aprendió a no hacer nada por su propio esfuerzo ni por su propia cuenta, porque si no producía Ismael, sino en hacer todo por Elohim y con él. Yahweh lo necesitaba a él, pero no necesitaba nada que proviniese de él. Elohim repudió completamente todo lo que Abraham tenía, lo que era y lo que podía hacer. Esperó por lo menos 15 años para adiestrar a Abraham en este asunto. Durante 13 años Yahweh no se le volvió a aparecer porque él no había obrado correctamente, había producido algo por sí mismo. Abraham fue adiestrado y disciplinado, recibió el favor de Elohim, pero no anduvo en la presencia de Elohim durante este tiempo. Por el contrario, anduvo en la presencia de su esposa, que fue la que sugirió que usara su carne para producir descendencia a fin de cumplir el propósito de Elohim. No por maldad, Sara tampoco sabía, Sara no entendía tampoco que ella era el pacto de la promesa, que después, siglos después, alguien la usaría para en contra de Agar, ¿no es cierto?, contraponiéndolos a las dos, y que ella simbolizaría el pacto de la gracia, ¿no es cierto?, el pacto de la promesa de la gracia.
Entonces, Abraham esperaba que Ismael, que era su simiente porque era su primogénito, realmente cumpliera el propósito de Elohim. Él realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, Elohim lo rechazó, ¿sí? Elohim parecía estar diciendo, Abraham, debes aprender que tu trabajo no significa nada para mí. Te necesito a ti y no a tu capacidad ni tu fuerza. No necesito tu Lot, tu Eliezer, tu Agar, tu Ismael, ni nada que provenga de ti, ¿sí? Debes andar delante de mí, ser perfecto, sin hacer nada por tu esfuerzo propio, ni hacer nada por tu propia cuenta. Debes ser alimentado y abastecido con mi suministro divino. Entonces podrás producir algo no solamente para mí, sino también procedente de mí. Yo acepto y apruebo solamente lo que proviene de mí mismo. No produciré a Yitzhak sin ti. Produciré a Yitzhak por medio de ti, pero no procedente de ti. Tú eres el canal, pero no la fuente, ¿sí? Cada vez que te consideras la fuente, me ofendes. Yo soy la fuente única que todo lo provee. Me has conocido como el Elohim Altísimo, el dueño de los cielos y la tierra. Ahora debes conocerme como el Shaddai, como el Todopoderoso que todo lo provee. Esta es la manera de andar delante de mí y ser perfecto. Esto vale para nosotros también, ¿sí? Se entiende. Abraham aprendió a conocer la gracia para cumplir el propósito de Elohim, y Elohim cambió su naturaleza al introducirse en su nombre. Abraham llegó a su fin y Abraham llegó a su fin y Abraham empezó a existir, ¿sí? Esta es la tercera sección importante de la experiencia que Abraham tuvo de Elohim. Inmediatamente después de esto, él entró en una sección gloriosa, una vida de comunión con Elohim. Él había sido llamado, había aprendido a vivir por fe en Elohim, en lo relacionado con su subsistencia, y había llegado a conocer la gracia necesaria para cumplir el propósito de Elohim. Ahora él estaba en una comunión permanente con Elohim. La cuarta sección de su experiencia se halla en los capítulos del 18 al 24. Todo lo que revelan estos 7 capítulos constituye un aspecto de la comunión íntima que Abraham tenía con Elohim. En la cuarta sección, él vino de una manera muy distinta que en las anteriores. Él vino como un hombre, ¿sí? Mientras Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del día, vio 3 hombres que se acercaban a él. Yahweh se le apareció a Abraham en la encina de Mamre. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Al levantar la vista, vio a 3 hombres de pie cerca de él. Tan pronto los vio, corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos. Bereshit 18. En hebreo, la palabra traducida hombres en el Pasuk 2 es Ish, que significa hombres mortales, seres humanos, ¿sí? Elohim se apareció a Abraham en esta forma, ¿sí? Como un ser humano común, mortal. Al principio Abraham ni siquiera se dio cuenta de que estos hombres eran el Mashiach, ni que los otros 2 eran Malachim. No se dio cuenta para nada. Él apareció como el Elohim de gloria, el Elohim altísimo, el Shaddai, y como un simple mortal. Estas son las 4 formas en que se le apareció a Abraham. Todos debemos experimentar a nuestro Elohim hasta este punto. No podemos quedarnos en los intermedios, ¿sí? Porque es así como él se manifestó a la humanidad. Primero como el Elohim de gloria, que es el creador, después como el Altísimo, el Todopoderoso, el que provee para todas nuestras necesidades, y finalmente como Mashiach encarnado, ¿sí? El principio de toda nuestra experiencia percibimos como el Elohim de gloria, pero cuanto más lo experimentamos, más vemos que él viene en forma humana, igual que nosotros, ¿sí? Y él debe formarse en nosotros, que somos humanos. Si Elohim no se hubiera presentado a Abraham con forma humana, ¿cómo podría Abraham ser llamado su amigo? ¿Sí? Bereshit 18 revela que Abraham y Elohim hablaron como amigos. Abraham le dijo: mi Adón, si he encontrado favor a tu vista, por favor, no dejes a tu siervo. Por favor, déjame mandar a traer un poco de agua y deja que ellos les laven los pies, entonces refresquense debajo del árbol. Esto está en Bereshit 18. Abraham preparó el agua para que Elohim se lavara los pies, y Elohim descansó debajo de un árbol frente a la tienda de Abraham. Son muy pocos los creyentes que concebirían que Elohim pudiera venir en forma de un hombre mortal, descansar a la sombra de un árbol, lavar sus pies con el agua que le trajo un hombre, ¿sí? Antes de que los pies de Yahshua HaMashiach fuesen lavados por las lágrimas de una mujer en la casa de Shimón, como se menciona en Lucas capítulo 7, sus pies fueron lavados frente a la tienda de Abraham.
Mientras Yahshua estaba en la casa de Shimón y le lavaban los pies y lo ungían, los sacerdotes judíos adoraban a Elohim en el templo. ¿Dónde estaba Elohim en ese momento? ¿En el templo de Jerusalén o en la casa de Shimón? ¿No? No, es maravilloso que él haya venido en forma de hombre mortal y se haya lavado los pies delante de la tienda de Abraham. ¿Dónde está el Elohim que nosotros experimentamos? ¿Está sentado en un trono en los cielos? ¿Está muy lejos? ¿O está lavándose los pies junto a nuestra tienda? ¿Nos permite lavarle los pies? No rebajamos su majestad. Nuestro creador se sienta en el trono, rige el universo todo completamente, pero ciertamente también se agrada de llegarse a nuestra presencia para que le lavemos los pies, para él lavar los nuestros y llamarnos amigos. Esto es increíble. No basta con conocer al Elohim de gloria ni al todopoderoso El Shaddai, necesitamos también conocerlo como ser humano en nuestro interior. Estos pasuquín han traído mucha intranquilidad a muchos y muchas discusiones. En este capítulo Abraham ciertamente vio a Mashiach, pero el Berit Hadashah dice que ningún hombre ha visto jamás a Elohim, ¿no? En Hanan capítulo 1. Pero Abraham no vio a Elohim en su forma divina, sino en su forma humana. Elohim se le apareció como hombre. Pasó lo mismo cuando Yahshua HaMashiach estuvo en la tierra, exactamente lo mismo. La gente no vio a Elohim en su forma divina. Ellos vieron a Elohim como en el hombre Yahshua, ¿sí? Primero Elohim se apareció a Abraham en su gloria divina, primero. Después vino en su posición de Altísimo y también como el Shaddai, el que provee todo, ¿sí? El Todopoderoso. Finalmente vino como hombre, como un simple hombre. Él le mostró todas sus caras, por así decirlo, ¿no es cierto? Todas sus facetas. A Yahweh le gusta parecérsenos en esta forma. Él no viene en forma de Elohim, sino en forma humana, sin declarar que él es Yahweh Elohim. Elohim habló con Abraham como un hombre habla con otro, simple y sencillamente. Le preguntó a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Tal vez esto haya sorprendido a Abraham y haya pensado, este hombre conoce a mi esposa. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no es un desconocido? Entonces él dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida pasó bien. Probablemente Abraham no tenía dudas al respecto hasta que Elohim dijo, Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara se rió cuando escuchó aquello. Ningún ser humano había podido decir que Sara se estaba riendo en silencio, pero entonces Yahweh le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, tendré de veras un hijo como soy de vieja? En ese momento el Mashiach le reveló claramente a Abraham que él era Yahweh Elohim. Al decir, hay algo demasiado difícil para Yahweh, yo volveré a ti a su tiempo el año que viene y Sara tendrá un hijo. En realidad la traducción correcta es yo volveré a ti en el tiempo de la vida, ¿sí? Son cosas que nos roban los malos traductores. Cuando Sara lo negó, él dijo, no es así, sino que te has reído, ¿sí? Porque Sara se asustó, ¿no es cierto? La pegaron infragante y lo negó. Después de todo, ella no estaba en la presencia de ellos, ella estaba en su tienda, no estaba lejos. Entonces dijo, bueno, para mí no me vio nadie, ¿no? Entonces puedo negarlo. Y él se lo refutó completamente. Esto indicaba claramente que él era el Elohim omnisciente, aquel que todo lo sabe, aún lo que está en el corazón del hombre. Entonces Abraham entendió perfectamente que este hombre era Yahweh, el Todopoderoso, el Shaddai, ¿sí? Del mismo modo, los discípulos de Yahshua llegaron gradualmente a saber que el hombre Yahshua también era Elohim. Todos debemos experimentar a Elohim de esta manera. No deberíamos practicar una forma religiosa de reunirnos con él diciendo, es hora de ir a adorar a Elohim, debo vestirme, peinarme, entrar en reverencia, entrar con reverencia en el templo donde voy a adorar a Elohim, ahí me voy a encontrar con él. Si hacemos esto, Elohim probablemente no se nos aparezca en ningún lado, ¿sí? Con frecuencia él viene a nosotros mientras estamos sentados a la entrada de nuestra tienda. Quizás no estemos listos para adorar a Elohim, ¿sí? No estaremos peinados, no estaremos completamente vestidos correctamente con las mejores ropas, pero sí podemos decirle a alguien que se acerca a nosotros que se quede, que pase en nuestra casa, que se detenga, que nosotros vamos a aliviar su cansancio, lavarle los pies, darles agua, reconfortarlos, ¿sí? Finalmente nos enteramos de que esta persona es Elohim.
Según la religión, Yahweh visita a la gente en una catedral o en una capilla, ¿sí? Pero Él muchas veces nos visita normalmente de una forma extraordinaria para la religión, que es una forma que ellos no consiguen ni entender, ni ver, ni repetir, ¿sí? Me agrada realmente el Elohim que se le apareció a Abraham en forma de hombre mortal a la entrada de su tienda, que comió con él. Mashiach se presenta a ellos de una manera muy íntima, muy humana, ¿no es cierto? Pasan un rato de comunión muy agradable entre ellos, conversando como con un amigo. Esta es la verdadera comunión con el Mashiach. Es a través del hombre Mashiach que Yahweh se acerca a nosotros. Por eso es importante que lo hagamos crecer, para tener cada vez mayor comunión con Él. ¿En cuál de las 4 secciones de la experiencia de Abraham están ustedes? ¿Sí? Experimenta a Elohim como el Elohim de gloria, como el Elohim altísimo, como el Shaddai, o como aquel que tiene forma de hombre mortal. Viven una comunión íntima con Elohim en un nivel humano. Es necesario que pasemos por todas las experiencias, no dejamos ninguna de lado, pero tenemos que llegar a la última sobre todo. Pero esta comunión que tuvo Abraham con Elohim empezó después de su circuncisión y de llegar al final de sí mismo. Veamos bien cómo son las cosas. Él no solo había sido llamado y aprendió a vivir por la fe en Elohim en cuanto a su sustento, sino que también había aprendido a rechazar y a renunciar a su fuerza natural, a confiar en Elohim en todas las circunstancias para cumplir su propósito, ¿no es cierto? Él cortó con la carne, ¿sí? Finalmente había comprendido que cada vez que él se metía en el medio las cosas salían mal. Finalmente lo comprendió. Ya circuncidado, una vez que cortó con la carne de muerte, Elohim pudo venir a visitarle. Y como persona circuncisa, Abraham tuvo una comunión íntima con el Elohim que lo visitaba, ¿sí? Porque ya había cortado con la carne, de manera pactual, por así decirlo, ¿no es cierto? Él no necesitaba acudir a Elohim, porque Elohim venía a él. Eso es lo que vemos que tenemos. La religión siempre exhorta a la gente a ir a Yahweh, ¿no es cierto? A acudir, a buscarlo. Pero Bereshit 18 revela que Yahweh vino a visitar a su circuncidado. El circunciso no necesitaba ir a un templo ni a una catedral. Su tienda se convirtió en el tabernáculo de Elohim, el lugar en el cual Elohim se deleitaba en recibir el agua y la comida de su circunciso. Después de ser circuncidada nuestra carne, terminado nuestro hombre natural, Elohim nos visita y le ministramos agua y comida como refrigerio y satisfacción en nuestra íntima comunión con Él. Esto es algo que no tiene precio. Mientras Abraham vivía en comunión con Elohim, Elohim se consideraba su amigo, como dice Jacob en Santiago, ¿no es cierto?, en el capítulo 2. También aparece en Yesha y hay en 2 Crónicas. Es mencionado como amigo, ¿no es cierto? En este capítulo la conversación entre Abraham y Elohim es como la de 2 amigos. Esto sucedió en el encinar de Manre, ¿no es cierto?, en Hebrón, donde Abraham vivía conforme al beneplácito de Elohim. En hebreo el nombre Hebrón significa comunidad y amistad. Abraham les trajo agua para que se lavaran los pies y les sirvió una rica comida de 3 panes de harina de trigo, ¿no es cierto?, cocidos debajo del rescoldo, como con un becerro tierno y bueno, mantequilla y leche. Todo esto está en los pasupín del 4 al 8. Antiguamente 3 medidas de harina equivalían a un efa. En Shamuel Aleph 1.24 y en Shoftim, Jueces, en el 6, vemos que la porción normal de una comida era un efa de flor de harina, ¿sí? Entonces, ¿por qué Bereshit 18 y Matiyá 13 también mencionan 3 medidas de harina y no un efa directamente? Porque 3 medidas son un efa, ¿sí? Más o menos como decir 3 cuartos en vez de decir 1 kilo, ¿no es cierto? ¿Por qué mencionan de esta manera? Porque tanto en Bereshit 18 como en Matiyá 13, 3 medidas de harina fina representan al Mashiach resucitado en su humanidad. Este Mashiach es la flor de la harina cocida en panes para servir de comida a Elohim y para el hombre también. Abraham también preparó un becerro tierno. Este becerro, como el becerro engordado que se usó para alimentar al hijo pródigo en Lucas, ¿sí?, también es una figura de Mashiach. Y Abraham sirvió mantequilla y leche a Elohim y a los malajim. Y Elohim bebió de la leche de la buena tierra mucho antes que los hijos de Israel. Todas estas cosas las vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a Éxodo y entendamos otros puntos. Aunque las escrituras no dicen que Abraham presentó esta comida a Elohim como ofrenda, en realidad es lo que estaba haciendo.
Abraham estaba ministrando delante de Yahweh, estaba actuando como sacerdote. Él estaba en su presencia, y cuando el sacerdote estaba en la presencia de Yahweh, en el lugar santísimo, estaba ministrando, ¿sí? Entonces, generalmente tenemos una idea muy solemne acerca de la ministración sacerdotal, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que ministrar significa servir. Así que Abraham preparó la mejor mesa que pudo, con lo mejor de todos sus productos, todas las cosas que había recibido del propio El Shaddai, porque Él es el Todopoderoso que todo nos provee. Los panes, el becerro, la mantequilla, la leche representan las riquezas de Mashiach que satisfacen a Elohim y también al hombre. Las colocó delante de Yahweh, que estaba en su presencia, y le ministró. Muchos años después, cuando los hijos de Israel iban a sus fiestas anuales, ellos ofrecían a Elohim el fruto de la buena tierra. Le presentaban el producto de la vida vegetal y animal, ¿sí? En principio, Abraham hizo exactamente lo mismo en Bereshit 18. Cuando pasamos un buen rato con Elohim, una íntima comunión con Él, en ese momento Mashiach no solo nos es suministrado, sino que ofrecemos este Mashiach a Elohim, presentándole las riquezas de Mashiach para su deleite. Y nosotros comemos como comía el sacerdote. El sacerdote es el que tiene derecho de comer de lo que fue ofrecido. Hay una parte que se quema, pero otra parte que es para alimentar a Elohim, ¿no es cierto? Y la otra parte es para alimentar al sacerdote. Esa es la comunión. En otras palabras, ofrecemos este Mashiach a Elohim como 3 medidas de flor de harina, como becerro tierno y bueno, es como mantequilla y leche. Le damos gracias al Mashiach porque realmente hemos experimentado todos, en alguna medida todos hemos experimentado esto. Mientras disfrutamos de una íntima comunión con Elohim, no solo recibimos a Mashiach de parte de Elohim, sino que también ofrecemos este Mashiach a Elohim como comida para él, ¿sí? De esta manera podemos realmente entrar en comunión, porque tenemos lo que es necesario para estar juntos. No podemos ofrecerle otro tipo de comida, no podemos darle otro tipo de alimento, porque no hay otro alimento. El único alimento es Mashiach mismo. Entonces, Él nos lo proporciona para que nosotros podamos servirlo. La reunión más elevada, más rica en la congregación de creyentes es la reunión en la cual ofrecemos a Mashiach, a Elohim, para satisfacción de Elohim. Mientras Abraham entonces disfrutaba de una comunión muy placentera con Elohim, recibió una revelación proveniente de él acerca del nacimiento de Yitzhak y de la destrucción de Sodoma. Estas son 2 cosas fundamentales sobre las cuales Yahweh siempre nos va a hablar. El nacimiento de Yitzhak está relacionado con Mashiach y la destrucción de Sodoma con el juicio de Elohim sobre el pecado, ¿sí? Yitzhak debe venir y Sodoma debe irse. Van juntos. Esto significa que Mashiach debe entrar y el pecado debe marcharse. Es lo mismo que cuando teníamos, por ejemplo, el diluvio, ¿no es cierto? El caso del diluvio, tenemos el arca, ¿no es cierto? Que es donde vamos a atravesar las aguas de la muerte y se juzga a toda la generación malvada, ¿sí? Entonces tenemos la parte positiva y la parte negativa. El arca viene, la generación malvada debe irse. Aquí es, Yitzhak viene, Sodoma debe irse. Hoy en día Elohim no solo cumple su plan para llevar a cabo su propósito, sino que también juzga el pecado, porque Él es el Mashiach de todos los hombres, lo acepten o no lo acepten. Podemos aplicar el mismo principio a cada aspecto de nuestra vida, en nuestra vida matrimonial, en la casa, en la vida personal, en la vida de creyentes, en la vida de congregación de creyentes. Lo que Elohim desea es producir a Mashiach por medio de nosotros y eliminar todo lo que sea pecaminoso, o sea, todo lo que no tiene como fuente a Mashiach, ¿sí? Toda la revelación que hemos recibido, que recibiremos aún de parte de Elohim, tiene que ver principalmente con estos 2 asuntos. Si consideramos nuestra propia experiencia, se van a dar cuenta de que este es el caso. Cuando recibimos una revelación de Elohim durante nuestra comunión con Él, siempre se relaciona con Mashiach por el lado positivo y con el pecado por el lado negativo. Siempre recibimos algo que está llegando y se nos muestra algo que debe salir. En el sentido positivo, vemos más de Mashiach y decimos, he visto algo nuevo de Mashiach. Cuánto lamento no haber vivido más por él. Esta es la revelación acerca del nacimiento de Yitzhak, ¿verdad? La revelación según la cual Mashiach será producido en nuestra vida. No obstante, en el aspecto negativo vemos nuestros pecados y decimos, Mashiach, perdóname. Todavía hay tanto egoísmo, hay odio, rabia, celos, lo que sea dentro de mí. Tengo tantos defectos, tantas deficiencias, tantas cosas pecaminosas. Mashiach, yo juzgo todas estas cosas. Yo deseo que sean destruidas. En principio, esto equivale al juicio de Elohim sobre el pecado, a la destrucción del yo.
Entonces ahí está la cosa, la comparación de Mashiach llega y el yo sale. Llega y Yitzhak, Sodoma sale. En nuestra vida de creyente, Mashiach debe entrar y Sodoma debe ser destruida. De la misma manera, en la vida de la novia, de la suma de las congregaciones de creyentes, Mashiach debe aumentar y el pecado debe ser eliminado. Acerca del nacimiento de Yitzhak por medio de Sara. ¿Cómo puede Mashiach ser producido? Primero viene la promesa. La promesa además debe ser confirmada a través de nuestro avance espiritual. Solo recibimos confirmación de la promesa cuando hacemos un avance significativo. No solo Elohim prometió a Abraham que tendría a Yitzhak por medio de Sara, sino que en todas las escrituras y particularmente en el Berit Hadashah vemos la rica promesa acerca de Mashiach. Tenemos la promesa según la cual Mashiach será nuestra vida, nuestro suministro y nuestro todo. Cuando Yahweh prometió un hijo a Abraham, a pesar de que también se refería a Yitzhak, ciertamente estaba hablando de Mashiach, que ya estaba en los lomos de Abraham. El nacimiento de Yitzhak se produjo en el tiempo de la vida. Como les he dicho, esa es la traducción correcta, ¿no es cierto? Algunos ponen el tiempo señalado, cosas así, pero lo que importa es que dice en el tiempo de la vida. Eso es importante. Mashiach siempre ha aumentado y aumentará en nosotros y será producido por medio de nosotros en el tiempo de la vida. Debemos tener muchos más tiempos de la vida. Yo quisiera tener uno cada día, ¿no es cierto? El tiempo de la vida es siempre el tiempo señalado por Elohim. Elohim marcó la cita, no fue Abraham el que la marcó. Sucede lo mismo con nosotros hoy, porque él es el que marca la cita, no ustedes ni yo, no las marcamos nosotros. Nuestras experiencias pasadas nos ayudarán a entender esto. Cuando Elohim viene a visitarnos para producir a Mashiach, ese momento es el tiempo señalado, ese momento es el tiempo de la vida, es el momento en que Mashiach se manifiesta. Mashiach es vida, entonces es el tiempo de la vida. El tiempo de la vida para Abraham y Sara era el tiempo en el que habían llegado a ser nada. Yitzhak nació cuando Abraham había envejecido y Sara ya no podía tener hijos, a pesar de que había sido estéril toda su vida. Realmente ya se había acabado se había cerrado su matriz, ya no había forma, ¿sí? Del mismo modo, cuando llegamos a hacer nada, este es un buen momento, el tiempo divinamente señalado para que participemos de más vida. Acerca de la destrucción de Sodoma, entonces, primero una cosa, después la otra. La segunda revelación que Abraham recibió acá se relacionaba con la destrucción de Sodoma, ¿sí? Está en los Pasukim 16 al 21. Después de disfrutar de una comunión tan íntima con Abraham, Elohim y los dos malajim quedaron satisfechos, fortalecidos y reconfortados. Dice, los hombres partieron de allí y miraron hacia Sedón, mientras Abraham caminaba con ellos para despedirlos. Abraham recorrió cierta distancia con ellos y los acompañó para orientarlos y despedirlos, una cosa que era bastante normal en aquella época. Mientras él acompañaba a Elohim, Yahweh dijo, ocultaré de Abraham lo que voy a hacer, en el Pasuk 17. Elohim no podía esconderle a Abraham su intención, así que le comentó que juzgaría a Sodoma diciendo, entonces Yahweh dijo, la injuria de Sedom y Amorá es tan grande y tan grave su pecado. Voy a bajar a ver si en verdad han actuado según el clamor que me ha llegado, y si no, tomaré nota. El corazón de Elohim estaba preocupado por Lot realmente, pero no podía hacer nada por él sin un intercesor. Lot estaba, a pesar de que se había separado, de cualquier manera, seguía siendo parte del corazón de Abraham, ¿sí? Y Yahweh lo sabía perfectamente. Como lo veremos en un mensaje próximo, aquí lo que está buscando Elohim es un intercesor. Yahweh no mencionó el nombre de Lot, no lo mencionó para nada, no aparece acá. Abraham tampoco lo menciona, ¿sí? Pero sabía en su corazón que Abraham entendía lo que él estaba diciendo, ¿sí? Ellos, fíjense la comunión que ya tenían entre uno y otro, que no necesitaban mencionar las cosas y los dos sabían lo que el otro quería decir, por así decirlo, ¿cierto? Elohim y Abraham hablaban de una manera misteriosa, sin que ninguno de ellos mencionara el nombre de Lot. Pero los de afuera no entendían seguramente lo que quería decir, pero ellos sí sabían perfectamente. En el Pasuk 22 leemos, los hombres se dirigieron de allí a Sedón, mientras Abraham se quedó en pie ante Yahweh. Cuando los dos malajim se fueron, Abraham no se despidió de Yahweh, no, él permaneció delante de Yahweh. Como vemos, vamos a ver, ¿no? El hecho de permanecer delante de Yahweh tenía un propósito, la intercesión.
En Bereshit 18 veremos que Abraham, un hombre circuncidado, tenía paz con Elohim ya tenía shalom. Aunque Abraham no esperaba esta visitación, Elohim se le apareció en forma de hombre mortal y conversó con él como un amigo. No había nada religioso en esta comunión íntima. En esta comunión Abraham recibió revelación de Elohim de algo positivo, que fue el nacimiento de Isaac, y de algo negativo, la destrucción de Sodoma. Después de que los malachim se fueron rumbo a Sodoma, ¿no es cierto?, Abraham permaneció en la presencia de Elohim todavía. Yahweh encontró un hombre al cual podía encomendar lo que tenía en su corazón, un hombre que respondía a la intención de su corazón y servía de eco al deseo de su corazón. Abraham en ese momento estaba ya capacitado para expresar la autoridad de Yahweh. Ya había sido en buena medida colocado, restaurada la imagen, y la semejanza había crecido muchísimo en su interior. En este capítulo vemos que la experiencia más grata, más íntima de Elohim es la que es como la que tenemos con nuestro amigo más íntimo, ¿sí? Y el momento en el que él más se alegra con nosotros es cuando encuentra en nosotros intercesores para ayudar al mundo, porque esa es nuestra tarea, representar a Yahweh en imagen y en semejanza para ser sal y luz al mundo. Entonces hemos terminado la charla y quedo a disposición de ustedes para que hagan las preguntas. Aló. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Perfecto. Bueno, vamos a ver las preguntas que hayan hecho. Bueno, Dani, como siempre, pues el chat hasta estuvo a la expectativa, no se registraron así preguntas, pero seguramente cuando la gente procese toda la información dejará preguntas en el chat. Yo sí tengo un par de inquietudes con respecto a la charla, y es, ¿quiénes son los ismaelitas de hoy? ¿Quién podrían ser? Los ismaelitas son los descendientes. Existen ramas que se llaman ismaelitas. No es un invento. Okay. Existen ramas entre los árabes que se consideran descendientes directos de Ismael. Si lo son o no, de Ismael. Sé, porque yo de árabes mucho no entiendo, y mucho menos de ese tipo de genealogía. Hasta o sea, si lo que reivindican es verdadero o no te lo puedo afirmar, pero sí hay ramas que reivindican ser descendientes del propio Ismael, ¿sí? Eso existe. O sea, están dentro del grupo de los árabes. Están dentro del grupo de los árabes, sí. Perfecto. La otra cosa tiene que ver con respecto al pacto sinaítico. Es clarísimo que la Torá no significan los 5 libros de Moisés. O sea, lo que se hizo en el pacto sinaítico o el pacto de Agar fue la entrega a la ley, donde nos encierra a nosotros como el pacto sinaítico, como realmente pecadores o transgresores. No exactamente. El pacto sinaítico es un pacto que lo vamos a ver en breve, lo vamos a estudiar porque es bastante complejo, tiene un montón de cosas. Es un pacto que queda dentro del pacto de Abraham, ¿verdad? Queda incluido, y en ese pacto se especifican una serie de cosas. ¿Cómo transgreden? Deberían ser cortados. Para que no sean cortados se van agregando toda una serie de cosas. Por eso no es un pacto simple de ser entendido, porque tiene muchos agregados, parte que se les van agregando porque ellos van transgrediendo, ¿sí? Así más o menos es la historia de Israel. Entonces es por eso que van apareciendo las leyes, ¿no? Que van siendo agregadas, verdaderamente agregadas, y van a ser después justamente eliminadas. Sí. Perfecto. Pero es un grave error lo que está pasando hoy de confundir esas 613 leyes o mismod con la Torá total, que son 5 libros.
Exactamente, bueno, pero eso es una cosa que se genera porque si vos seguís a los rabinos, ellos no tienen solamente eso, sino tienen tienen todos los estudios, todos los acompañamientos, todo el Talmud, tienen millones de libros y tratados, ¿tá? Son muchísimos los libros y tratados que ellos tienen. Son libros y tratados de sus sabios a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y de que han ido analizando, han hecho son como comentarios, ¿no es cierto? Como si leyéramos comentarios de diferentes autores. Y ellos lo tienen todo ahí y lo van acrecentando y así. Entonces, terminaron colocando por encima las cosas propias por encima de la Torah y generando toda una serie de confusiones porque lo vamos a ver más adelante. También ese tema es complejo, porque no les corresponde estar donde están pero quieren permanecer con el poder, entonces terminaron inventándose sus propias reglas, por así decir. Ese tema es bien complejo porque es complicadito, pero ya lo vamos a encarar en breve. No se preocupen porque lo vamos a empezar a ver ya. Es importante, es muy importante. Pero ahora cuando vayamos entrando también en Éxodo y en Levítico, en el resto de los libros de la Torah, las cosas mismas se van a empezar a ver. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, muy bien. Sí, la última es ayudar a Elohim. Es una costumbre muy arraigada, sobre todo cuando estamos saliendo del cristianismo. Yo creo que en parte, y si me puedes confirmar esto, es muchas veces uno dentro de este sistema cristiano se nos ha enseñado a pactar y se nos ha enseñado a buscar promesas falsas, ¿no? Porque pacte por un carro, pacto por el famoso, por la prosperidad, por cosas de ese estilo. Entonces, la verdad no lo he vivido, pero sí, he escuchado que hacen esas cosas, sí. Y entonces... Bien, entonces la gente sale con diferentes promesas que finalmente no están contempladas dentro de lo que el Elohim quiere para nosotros. Sin embargo, un ejemplo de lo que sería producir a Ismael hoy para ayudar al padre sería, por ejemplo, el tema de los seguros. Comprar seguro de vida, comprar seguro de desempleo, comprar seguros de una cantidad de cosas para estar tranquilos. Eso más que producir a Ismael es para asegurarte a vos mismo. Producir un Ismael es algo que la verdad que te protege. Bueno, lo puedes tomar en el sentido de que te va a proteger en lugar de Yahweh, ¿no es cierto? Vas a ayudar a la protección. No voy a confiar en la protección que Yahweh pueda darme en la vejez y sí voy a confiar en el seguro. En ese sentido sí lo podés poner como un paralelo de un Ismael, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que nosotros ponemos en el medio. Puede ser, por ejemplo, no sé, hacer las cosas en nuestras fuerzas es producir un Ismael. Eso es tratar, a pesar de que tratemos de hacer un servicio para él, si no vamos detrás de la columna, si la columna no se levanta y nos dice, bueno, ahora el campamento se mueve, ahí está el problema. Nosotros podemos llegar a salir para cualquier lado, esa es la verdad. Si nosotros, cada uno hace lo que quiere, lo que pasa es que el campamento se desmembra completamente y cada uno sale para cualquier lado. Eso es lo que realmente ha sucedido y sucede en estos días, esa es la cosa. Fíjate que yo he visto algunas preguntas en el chat, no sé si vos las viste. Puede ser de las últimas. Sí, ya cuando está. Es que estoy ahorita al final, sí, tienes razón. Bueno, dice Mariel, si ellos están bajo una bendición para ser descendencia de Abraham, quiere decir, yo me imagino que Mariel se refiere a los descendientes de Israel, a los árabes. A los árabes, ¿sí? En general, sí. A los árabes. ¿Quiere decir que Alá es Yahweh? Ella pregunta esto. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es un punto muy importante. Ismael sale de la casa de Abraham, ¿sí? O sea, fue criado en la casa de Abraham, pero fueron echados, ¿no es cierto? Cuando él era un chico, tenía 13 años, ¿no es cierto? Entonces era un adolescente, un preadolescente siquiera. Entonces, es echado y ellos se llevan consigo ciertos conceptos, ¿no es cierto? Además, los vecinos ahora están arreglando la pared. Espero que no salga el ruido. Entonces ellos se llevaron todos esos conceptos consigo y
no consigo hablar con este barullo. Y se han terminado mezclando junto con los de Agar que ella traía en su, porque ella era egipcia, ¿no es cierto? Y además mezclándose con una especie de resentimiento porque al final de cuentas, insistimos, Ismael era el primogénito de Agar y ellos deben haber pensado durante muchísimo tiempo que iba a heredar todos los bienes de Abraham, ¿no es cierto? Incluida la promesa. Tenemos el mismo caso prácticamente que en el caso de Caín, ¿sí? Él estuvo convencido toda su vida que él era el hijo prometido. Entonces, tengamos en cuenta eso al analizar un poco las circunstancias que rodean la salida de Ismael. Se llevó consigo toda una serie de cosas que realmente forman parte hoy de la religión islámica, que por eso tiene tantos puntos en común, no es por nada. Realmente se basó en muchas cosas, pero al estar separado, al haberse separado, terminó convirtiéndose en otra cosa completamente diferente y después, muchos siglos después, aparece la revelación de Mahomet y otra cosa y bla 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 y ya se fueron para cualquier lado. Al margen de eso, obviamente Alá no es Yahweh, ¿sí? A pesar de que en su primer momento el concepto sí salió de ahí, ¿sí? Por eso es que se parece tanto. Recuerden eso, se parecen porque salen del mismo lugar. Lo mismo que las cosas que hablamos de que salieron de Babel, ¿no es cierto? Que no salieron de Babel solamente, salieron del mismo punto, salieron de un arca, todo salió del mismo lugar y toda la gente pensaba en las mismas cosas. Cuando se fueron desparramando, las cosas fueron variando de acuerdo a cómo se iban alejando los unos de los otros. Esa es la cuestión básicamente. ¿Qué ve otra pregunta? A ver. Sí, hay otra de Margot para seguir la línea y una de Gaby. Sí. Dice, ¿cuál puede ser el propósito de Agar para que Agar haya dado a luz un hijo? ¿Los ismaelitas tienen alguna esperanza dentro del reino de Elohim? Cualquiera tiene esperanza si acepta Mashiach. Esa es la respuesta para cualquiera. Si acepta no Mashiach, me importa punto. Que sea. Puede ser budista, puede ser cualquier cosa, puede ser un pescado. O sea, si acepta Mashiach, todos tienen acceso a la salvación, porque la salvación ha sido dada para todos. La cuestión es que la persona la acepte. Ahora bien, perdón, como era la primera pregunta, ¿cuál era el propósito de que Agar haya dado a luz un hijo? Ese tema lo vamos a ver más profundamente más adelante. Tiene que ver con el tema del descarte del primogénito, que es y el rescate justamente de los primogénitos, porque no es porque sí que Yahweh haya pedido el rescate de los primogénitos y todas las cosas, ¿sí? Y que veamos como una constante a lo largo de las escrituras que siempre se descarta al primogénito y viene otro a heredar las cosas, ¿no es cierto? Esto es un tema muy importante y lo vamos a ver más en profundidad más adelante porque es un tema en sí mismo, ¿sí? Así que me va a llevar todo uno o dos posts un poco más adelante lo vamos a ver. Todas estas cosas, como ustedes ven, aquí sale mucho, de aquí ya está generando muchísima cosa. No conseguimos verla toda junta porque realmente el material es demasiado, pero bueno, lo vamos a estar viendo en estos días. A ver, ¿qué más? Ok, sí, dice Mariel que una evidencia posible, porque del mismo tema de la pregunta, si Alá es Yahweh, ya está claro que parte del mismo punto es que ellos, al parecer, ¿por qué son tan bendecidos, no? Que podría ser una parte de una confusión, de ver a que muchos árabes son extremadamente millonarios. Ya tener mucha plata le llaman ser bendecidos. Me parece que ese es un concepto muy cristiano. O sea, las bendiciones materiales, la prosperidad que Yahweh da, no es prosperidad en el sentido material, a pesar de que se manifiesta de esa manera, la puede llegar a manifestar de esa manera, pero no es en sentido material como la gente cree. Si una persona es muy rica, raramente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Lo dijo Yeshua. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta, porque
si son muy bendecidos en cuanto a tener grandes cantidades de cosas, difícilmente van a conseguir dejarlas todas de lado para poder dedicarse a Yahweh plenamente. Y por otra parte, son bendecidos porque Él hace llover sobre justos e injustos. Esa es la verdad. Y sus promesas son mantenidas. Entonces, que sean, o sea, la gente sigue viviendo, los justos y los injustos. Estamos todos acá, ¿no es cierto? Él no elimina automáticamente al injusto, por muy injusto que se haya habido cada injusto que realmente merecía, ¿no es cierto? Pero bueno, Él no lo hace, ¿sí? Entonces, esas son sus reglas, por así decir, y eso es lo que Él establece. No crean que la bendición, la prosperidad material es una señal directa de la bendición de Yahweh, y esto lo vamos a ver también un poco más adelante, porque tiene todo que ver, está todo realmente en la Torá, ¿sí? En los 5 primeros libros están todas las respuestas a un montón de cosas que nos preguntamos muchos, y también un montón de cosas que hemos aprendido equivocado. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de hecho, los satanistas de hoy son los más bendecidos. Ahí está la industria de la música, de Hollywood y una cantidad de cosas, ¿no? Sí, sí, pero esos son bendecidos porque bueno, son los hijos del dueño de este mundo, en este momento. Son los hijos del dueño de este mundo. Él es el que ha elaborado el sistema, y él lo reparte entre sus hijos, por así decir, o aquellos que le sirven, aún sin saber, ¿sí? De cualquier manera, él utiliza a muchos del otro lado, ¿no es cierto? Y por eso utiliza a tantos falsos profetas y demás, que muchos no se consideran a sí mismos falsos profetas, ¿no es cierto? Hay muchos cristianos y mucha gente común que sigue un montón de cosas y están completamente engañados. No todos son malvados, por así decir, pero al estar engañados están en la otra vereda. Hay una más de Gaby. La última pregunta de Gaby es el concepto de lavado de los pies a través de todas las escrituras. Gaby quiere saber qué representa esto. Este concepto lo vamos a ver mucho más adelante, pero básicamente el concepto, porque se cierra más adelante, si lo presentamos ahora no va a tener mayor sentido. El concepto se cierra cuando realmente viene el lavamiento de los pies en el Brit Hadashah. Ahí es cuando cierran todas las cosas. Si no vemos el resto en la mitad, no se va a comprender correctamente. Básicamente significa el lavado de los pies de la persona que viene sucia del mundo. Eso es lo que representa básicamente. Acá no tiene todavía esa implicación completa, porque falta un montón de conceptos que vamos a ir adquiriendo a lo largo de todas las escrituras. Entonces ahí va a tener asociado. ¿Sí? Asociado al caminar, ¿no? Asociado al caminar en el mundo, ¿no es cierto? Por eso que los pies se llenan de polvo, de las cosas del mundo. Entonces ahí es que se lavan los pies. Y era una costumbre además muy común en la época, ¿no es cierto? Vivían en tiendas y las tiendas estaban cubiertas de tapetes, ¿no es cierto? Para estar sentados y cómodos, y la gente siempre se limpiaba los pies antes de entrar a la tienda. Así que también tenía una finalidad práctica concreta, ¿no es cierto? Real, por así decir, que era una costumbre de la época. ¿Alguna otra pregunta? Mari, como siempre una gran riqueza de información. Esta charla es súper interesante, ver los pasos desde la promesa, la confirmación, la confirmación y la producción de Mesías. Todo esto muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a usted. Obviamente me toca disculparme porque no iba referenciando algunas preguntas porque me quedé pegado en la otra página, pero bueno, no me vuelve a pasar. Todo bien, todo bien. Bueno, yo les agradezco a todos su presencia. Nos vemos. Recuerden que mañana no tenemos charla, pasado mañana sí. Así que los veo a todos el jueves. Shalom, hermanos. Abba nos bendiga a todos grandemente. Shalom, bendiciones.